En abril de 2016, en la ciudad de Seattle, en Washington, Estados Unidos, una mujer desapareció tras una cita con un hombre que conoció a través de Internet. Su exesposo se dio cuenta que algo andaba mal a la mañana siguiente, cuando no se presentó para recibir a sus hijas y dejó de responder cualquier intento de contacto. Lo peor sucedió horas después de que se denunciara su desaparición, cuando unos restos humanos cortados en pedazos fueron encontrados en distintos puntos de la ciudad. Este hallazgo dio paso a una investigación que reveló el oscuro pasado de la persona con la que ella había estado conviviendo. Si quieres saber todo lo que pasó, quédate hasta el final del video. El caso de Ingrid Laine. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Jorge y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El sábado 9 de abril de 2016, a las 4:19 de la tarde, la policía de Washington recibió una llamada desde una zona residencial del norte de la ciudad. Un vecino informó haber encontrado bolsas de plástico inusualmente pesadas dentro de un contenedor de reciclaje ubicado frente a su vivienda. Al revisar su contenido, creyó reconocer lo que parecían ser restos humanos. Agentes policiales y personal forense acudieron al lugar y aseguraron la escena. Dentro de varias bolsas se hallaron partes de un cuerpo humano cortado en pedazos. Los restos correspondían a una mujer adulta y parecían recientes, sin signos avanzados de descomposición, lo que indicaba que la muerte había ocurrido poco tiempo antes del hallazgo. Ante la naturaleza del descubrimiento, el área fue acordonada y se inició una investigación conjunta entre la policía y la oficina del médico forense para confirmar la identidad de la víctima. Aunque el cuerpo no se encontraba completo, fue posible establecer características físicas generales y rasgos visibles que no habían sido alterados por los cortes. Mientras se realizaban los primeros análisis, las autoridades revisaron reportes recientes de personas desaparecidas en la región. Ese mismo día, horas antes del hallazgo, se había recibido una denuncia por la desaparición de una mujer de 40 años, residente del área metropolitana de Seattle. La comparación entre los restos recuperados y la información del reporte permitió establecer una coincidencia preliminar. Posteriormente, la identidad fue confirmada mediante registros dentales y características físicas distintivas. La víctima era Ingrid Laine, enfermera y madre de 3 hijas. La confirmación oficial fue comunicada a la familia en las horas siguientes, mientras la investigación avanzaba para determinar las circunstancias de su muerte. Ahora debemos responder 2 preguntas muy importantes. ¿Quién era Ingrid? ¿Y cómo llegó a esa terrible situación? Ingrid Marie Laine nació a mediados de la década de 1970 en Estados Unidos. Para 2016 tenía 40 años y residía en el estado de Washington, dentro del área metropolitana de Seattle. Estaba divorciada desde 2014 de un hombre llamado Philip Laine, de quien conservó el apellido y con quien había tenido 3 hijas, Reese, Brooke y Noelle. Tras la separación, compartían la custodia de las niñas. Ingrid vivía con ellas y organizaba su vida cotidiana en función de su trabajo y la crianza. Respecto a sus estudios, se había formado como enfermera titulada y trabajaba en el sistema de salud local. Su entorno la describía como una mujer responsable, dedicada a su profesión y a sus hijas. No llevaba una vida social particularmente expuesta y mantenía rutinas estables. Luego de su divorcio, y tras un periodo centrado exclusivamente en su familia, Ingrid comenzó a retomar su vida personal. En ese contexto, empezó a utilizar plataformas de citas en línea,
sin que existieran antecedentes de conflictos, amenazas o situaciones de riesgo conocidas. Nada en su entorno inmediato indicaba que una tragedia estaba a punto de suceder. Así las cosas, la desaparición de Ingrid fue denunciada la mañana del sábado 9 de abril de 2016. De acuerdo con el acuerdo de custodia vigente, su ex-esposo, Philip, debía llevar a las niñas a la casa de Ingrid ese día. Al llegar al lugar, no obtuvo respuesta. Tras varios intentos de contacto sin éxito y ante la ausencia de señales de actividad, Philip informó la situación a la madre de Ingrid. Ella se trasladó al domicilio y, al no recibir respuesta en la puerta, ingresó utilizando una llave de repuesto. En el interior, no observó signos de ingreso forzado ni desorden. La vivienda se encontraba en condiciones normales. Sin embargo, algunos elementos llamaron la atención de inmediato. Objetos personales de uso habitual permanecían dentro de la casa, incluyendo su teléfono móvil, su bolso y otros dispositivos. El vehículo de Ingrid no estaba en el lugar. No se encontró ninguna nota ni evidencia que explicara una salida planificada. Ante la combinación de ausencia de comunicación, ruptura de rutina y la situación vinculada a sus hijas, la familia consideró la desaparición como irregular desde el primer momento. A las 10:42 de esa misma mañana, la madre de Ingrid llamó a la policía para denunciar formalmente la desaparición. Unas horas después, como ya sabemos, el cuerpo fue encontrado. Debido al estado en que se encontraban los restos, la determinación inicial de la causa de muerte no pudo establecerse de inmediato. Fue a medida que se recuperaron más partes del cuerpo en distintos puntos de la ciudad que los forenses pudieron avanzar con una evaluación más completa. El examen reveló la presencia de lesiones compatibles con estrangulación manual. Se identificaron marcas en el cuello y signos internos asociados a asfixia, incluyendo hemorragias petequiales. El análisis toxicológico indicó la presencia de alcohol en sangre en un nivel inferior al considerado legalmente como intoxicación. No se detectaron drogas en el organismo. Con base en estos hallazgos, el médico forense determinó que la causa de la muerte fue homicidio por estrangulación. Una vez con el cuerpo identificado, la policía inició una investigación para determinar qué había pasado con la mujer. Según los reportes, la última actividad conocida de Ingrid tuvo lugar la noche del viernes 8 de abril de 2016. Ese día había acordado encontrarse con un hombre con el que mantenía contacto reciente a través de una plataforma de citas en línea. Según testimonios de algunas amigas, Ingrid se veía con él de manera esporádica y ellas ni siquiera sabían su nombre. Ambos asistieron a un partido de béisbol. Registros de cámaras de seguridad del estadio confirmaron su presencia conjunta durante el evento. En las imágenes se les observa ingresar, desplazarse por las instalaciones y ocupar sus asientos sin que se detecten incidentes visibles. Tras finalizar el partido, las cámaras de seguridad los registraron saliendo del estadio y desplazándose hacia locales cercanos. Posteriormente, se constató que regresaron juntos al domicilio de Ingrid en transporte público. El último mensaje enviado desde el teléfono de Ingrid fue registrado a las 22:35 horas. En él, le indicaba a una amiga que se encontraba en una reunión y después de eso no volvió a comunicarse con nadie. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. La misión principal se volvió identificar a este hombre, y los investigadores dieron rápidamente con su identidad. Era John Robert Charlton, de 37 años, residente del estado de Washington. De acuerdo con la información obtenida, él e Ingrid mantenían contacto desde hacía aproximadamente un mes. De John se sabe que nació en Estados Unidos a fines de la década de 1970. Creció en un entorno familiar estructurado, junto a sus padres y una hermana. Durante su infancia y adolescencia,
no se registraron episodios públicos relevantes, aunque con el paso de los años su relación con el núcleo familiar se deterioró de forma progresiva. En la adultez temprana, John comenzó a desplazarse entre distintos estados del país. Vivió en Montana, Idaho, Utah, Mississippi y Washington, sin establecerse de manera prolongada en un mismo lugar. Su trayectoria laboral fue inestable, con empleos temporales y periodos prolongados sin trabajo registrado. Entre finales de los años 90 y la década de 2000, acumuló antecedentes penales en múltiples jurisdicciones. Fue detenido y condenado por delitos relacionados con robos, posesión de drogas, agresiones y un robo agravado. En 2006, fue sentenciado por un delito grave que implicó el uso de violencia y posteriormente cumplió penas de prisión en el sistema penitenciario estatal. Recuperó la libertad en 2014. Ese mismo historial llevó a que, años antes, sus propios padres solicitaran una orden de restricción en su contra. En documentos judiciales manifestaron temor por su comportamiento, describiendo episodios de agresividad, amenazas verbales y conductas imprevisibles. La orden fue posteriormente levantada, pero quedó registrada como antecedente. Tras su liberación, John regresó al estado de Washington. No contaba con domicilio propio ni con un vehículo. Se alojaba de manera intermitente en casas de conocidos, exparejas o familiares. Durante ese período utilizó plataformas de citas en línea, donde se presentaba como una persona interesada en vínculos informales y encuentros sociales. Personas que mantuvieron relaciones previas con él declararon posteriormente que el hombre podía mostrarse atento y afable en los primeros contactos, aunque con el tiempo exhibía conductas controladoras y episodios de agresividad, especialmente asociados al consumo de alcohol. Ninguna de esas denuncias había derivado hasta entonces en causas penales abiertas por violencia de género. Así, la primera vez que fue contactado por los investigadores, John manifestó haber pasado la noche del 8 de abril con Ingrid, aunque afirmó no haber permanecido en su domicilio. Sostuvo que, tras finalizar la salida, ella lo habría dejado en un punto de la ciudad y que no volvió a verla. Las declaraciones iniciales de John presentaron imprecisiones en relación con los horarios, los desplazamientos y las circunstancias de su última interacción con Ingrid. A partir de esas inconsistencias, los investigadores lo consideraron la última persona conocida que había estado con la mujer antes de que le quitaran la vida. En ese momento, fue clasificado como persona de interés mientras la investigación continuaba avanzando. El siguiente paso de las autoridades fue revisar la vivienda de Ingrid. Si bien en un primer momento no se detectó nada raro durante una inspección más exhaustiva, los técnicos forenses hallaron bolsas plásticas similares a las utilizadas para desechar los restos de la mujer. En el baño se localizó una herramienta de gran tamaño compatible con corte de tejidos y hueso, que presentaba restos de material biológico. El uso de luminol permitió detectar rastros de sangre que no eran visibles a simple vista, especialmente en el área del baño. Análisis posteriores confirmaron que se trataba de sangre humana. También se recuperaron pequeños fragmentos óseos en el sistema de desagüe. Días después, el vehículo de Ingrid fue localizado estacionado en un barrio residencial. En su interior se encontraron más bolsas plásticas del mismo tipo y se levantaron huellas dactilares. Algunas de ellas correspondían a John, lo que permitió establecer un vínculo directo entre el sospechoso, el automóvil y los elementos utilizados para el traslado de los restos. Con la evidencia reunida, John fue detenido y formalmente acusado de quitarle la vida a Ingrid. Inicialmente, los cargos presentados correspondieron a homicidio, mientras la Fiscalía continuaba consolidando pruebas forenses y testimoniales. Durante el avance de la investigación, los fiscales incorporaron los resultados de la autopsia, los análisis de la escena del crimen, las huellas dactilares halladas en el vehículo de la víctima y los registros de cámaras de seguridad. Con esos elementos, la acusación fue elevada a asesinato en primer grado, al considerar que existían indicios de intencionalidad y premeditación. Adicional a esto,
se presentó la reconstrucción de los hechos. Las pruebas indicaron que Ingrid regresó a su domicilio acompañada por John tras finalizar la salida. En el interior de la vivienda se produjo un episodio de violencia, seguramente una discusión que fue escalando hasta volverse física. En ese momento el hombre, valiéndose de su superioridad corporal y cegado por la ira, puso sus manos alrededor del cuello de la mujer hasta que ella dejó de respirar. Una vez producida la muerte, el cuerpo fue cortado por John dentro del baño de la vivienda. Para ello, utilizó una herramienta de corte de gran tamaño. Posteriormente, colocó los restos en bolsas plásticas, los cuales fueron trasladados en el vehículo de Ingrid y abandonados en distintos puntos de la ciudad. También se enfatizó que no se hallaron indicios de participación de terceras personas. Con toda la evidencia, el caso fue programado para juicio en 2017. Sin embargo, antes de que se iniciara la selección del jurado, John sorprendió a todos y aceptó un acuerdo para declararse culpable del cargo de asesinato en primer grado. Esto evitó un prolongado juicio y además le valió una condena con mejores términos. En la audiencia de sentencia, la Fiscalía expuso los hechos probados del caso y el impacto del crimen en la familia de la víctima. La defensa no cuestionó la responsabilidad penal, pero solicitó que se considerara la declaración de culpabilidad como atenuante. De acuerdo con la legislación del estado de Washington y debido a la forma en que se produjo la muerte, el tribunal impuso la pena máxima permitida: 333 meses de prisión, equivalentes a 27 años y 9 meses. La sentencia fue dictada sin posibilidad de libertad condicional anticipada ni posibilidades de apelación. Durante la audiencia de sentencia, John realizó una intervención breve ante el tribunal. Manifestó arrepentimiento y ofreció disculpas a la familia de Ingrid, sin brindar detalles adicionales sobre los hechos ni explicar las circunstancias del crimen. No realizó declaraciones posteriores ni concedió entrevistas. Al final, lo que pasó aquella noche en la casa de la mujer sigue y seguirá siendo un misterio. También se incorporaron las declaraciones de impacto de los familiares de Ingrid, quienes expusieron las consecuencias permanentes del homicidio. Las intervenciones familiares pusieron especial énfasis en la pérdida de la madre y en el efecto irreversible que el crimen tuvo sobre sus 3 hijas. Se describió la dificultad de comunicarles la muerte de su madre y la imposibilidad de ofrecerles una explicación que pudiera resultar suficiente. Tras el fallecimiento de Ingrid, la custodia de las niñas quedó a cargo de su padre, conforme a los acuerdos legales vigentes. Otros miembros de la familia participaron en el acompañamiento y cuidado, mientras se intentaba restablecer una rutina estable para las menores. Con la condena establecida, la investigación judicial quedó formalmente concluida. No se identificaron otros responsables ni se abrieron causas adicionales vinculadas al crimen. El caso de Ingrid Lynne se cerró en el ámbito legal, mientras sus consecuencias permanecieron en el plano familiar y personal, fuera de los registros judiciales. El crimen expuso patrones conocidos: encuentros iniciados en entornos digitales, confianza construida en poco tiempo y violencia ejercida en espacios privados sin testigos. Elementos que, considerados de forma aislada, no resultan excepcionales, pero que en conjunto derivaron en un hecho irreversible. La resolución judicial puso fin al expediente, pero no a las consecuencias. Para la familia, el caso no terminó con la sentencia. Para las hijas de Ingrid, la ausencia se convirtió en una condición permanente. Historias como esta no se distinguen por señales evidentes previas ni por desenlaces imprevisibles. Se construyen en silencio dentro de rutinas comunes y decisiones cotidianas. Por eso, más allá del archivo del caso, sus efectos continúan fuera del registro oficial. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte,
Deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.